Cuentos cristianos de la Edad Media. Cuento número 7. El monje ahogado. Érase una vez un monje. Muchas abadías se ocultan en la parte más profunda de un valle, al fondo de grandes bosques que los monjes roturan. El camino lleno de hierbas sale del bosque, atraviesa rozas, y el viajero descubre la torre que le ocultaban los árboles y las colinas. Pero la abadía de ese monje estaba levantada en lo alto de un peñasco al que sus muros prolongaban y resaltaban. Dominaba un estuario. En el invierno y cuando las tormentas del equinoccio, el viento del mar era tan fuerte que hacía sonar las campanas. La marea subía río arriba, obligándole a invertir su curso. Después se retiraba sumando su fuerza a la de la corriente que acababa de vencer. Eran olas entrecortadas de pequeñas crestas, remolinos, después masas de agua lisa más espantosas todavía. Al santo que fundó la abadía en aquel paraje le gustaban esas violencias de la naturaleza. Le recordaban el poder de Dios y su propia fragilidad. En cuanto al monje del que os hablo, se atrevía a enfrentarse con ellas, pero era para enfrentarse a Dios y no para servirle. Al otro lado del estuario, al fondo de una ensenada resguardada del viento, había un poblado de pescadores. Unas casas y, alejada, una mansión al final de la calzada, en la punta que protege la bahía. En esa mansión, una joven viuda. ¿Cómo se conocieron? La embriaguez de una libertad inusual, un día en el que tuvo permiso para salir de la clausura para predicar o para atender a un asunto material. La soledad de la joven. A su alrededor nadie de su cultura y su rango. Solo la pobre gente de su poblado. Nadie con quien hablar. El monje era joven y fuerte, su palabra suave y ardiente para recitar el cántico de Salomón o los poemas de Ovidio, que presta su voz a unos amantes, que canta la metamorfosis de los enamorados, que enseña el arte de seducir. Desde entonces se encontraban de noche. Después de completas, cuando todos dormían, el monje salía de la abadía por un camino que conocía, bajaba hasta el pie del acantilado donde había una barca escondida, atravesaba el estuario. En la torre de la mansión brillaba una luz y le guiaba. Regresaba a tiempo para ocupar su sitio en el coro a la hora de maitines. Se encontraban de noche, pero no todas las noches. Hacía falta que la hora de las mareas les fuera favorable. En lo más fuerte del reflujo, la barca no habría podido franquear el estuario. Por hábil que fuera el monje para manejarla, por fuerte, por muchas ganas que tuviese de reunirse con la que amaba, no habría podido evitar verse arrastrado por los remolinos o llevado por las olas. La travesía solo era segura con mar quieta, cuando la marea ni baja ni sube. Sin embargo, su impaciencia, sus ganas de prolongar el tiempo que robaba a Dios y daba al amor, le hacían correr sus riesgos. Salía demasiado pronto y regresaba demasiado tarde, luchando contra el mar y el río para arrancarles algunos instantes. Aun así, los momentos que podían pasar juntos eran cortos. Con frecuencia, el monje había contado a la mujer la historia de Ero y Leandro. Una noche, la hoguera encendida por Ero para guiar a su amante se había apagado. Leandro nadó hasta el agotamiento y se ahogó. Ambos temían ese desenlace. Pero no era más que una fábula de poetas antiguos. ¿Y cómo no habría desafiado el monje a la muerte si desafiaba a Dios y la muerte eterna? Una noche, con viento contrario, cuando la marea comenzaba a bajar, se abandonaron una vez más al juego del amor.
Cuando por fin el monje subió a la barca, el amarre estaba tenso debido a la bajamar. Al agarrar los remos, la barca empezó a pivotar violentamente. Después se deslizó como aspirada por el agua y por la noche. El monje se apoyó, chirriaron los escálamos. Supo que primero tendría que remar mucho tiempo río arriba para corregir la deriva que no podría controlar en el momento en que atravesara el río. Remó con fuerza. La barca temblaba. El agua corría a lo largo del casco, pero esa rapidez era debido a la corriente ampliada por el reflujo. ¿Avanzaba? ¿Cómo saberlo en una noche tan negra? La luz seguía brillando en la torre de la mansión, pero en la otra orilla, la que debía alcanzar y en la que nadie le esperaba, no brillaba luz alguna. ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedaba la abadía? Con frecuencia, en las noches claras, distinguía la masa sombría del peñasco donde estaba asentada, pero entonces ni siquiera veía los palos de los remos cuando salían del agua. Sin embargo, no podía remar así toda la noche contracorriente. Tenía que atravesar el estuario, llegar a la abadía, deslizarse en el dormitorio, estar entre sus hermanos antes de que tocaran a maitines. El cansancio aumentaba. Su ritmo con los remos era menos regular. A veces uno de los remos daba vueltas en su mano y golpeaba el agua de plano. La barca se desviaba de su camino. Hacía falta encontrar en la oscuridad la dirección correcta, recuperar el ritmo. Durante ese breve instante, la corriente y la marea le habían seguramente arrastrado río abajo. Juzgó que apenas avanzaba ya contra ellos, quizá nada, quizá perdía, incluso había avanzado algo desde que dejó la orilla, por lo que, arriesgándolo todo, había que tratar de hacer la travesía. Levantó el palo de los remos del lado del mar abierto, dio un golpe vigoroso con el otro. La barca se enfrentó a la corriente. Comprendió inmediatamente que no la dominaba. Rodaba a punto de zozobrar, giró en redondo pese a sus esfuerzos, remaba con un solo remo que agarraba con las dos manos. Pero de repente el bote fue arrastrado. Había que empuñar de nuevo los dos remos, dirigirse de nuevo hacia arriba, ponerlo inmediatamente sobre su trayectoria transversal y peligrosa. A veces la proa se metía en el agua hasta casi sumergirse. Renunció a mantener el rumbo, preocupado por avanzar oblicuamente. Lo esencial era alcanzar la otra orilla, aunque fuera más abajo de la abadía. De ese lado, una corriente contraria que se formaba cerca de tierra con la marea baja le ayudaría quizá a subir. Si no, lo acercaría donde fuera y volvería a pie. ¿Pero alcanzaría la otra orilla? De pronto pensó que no podría. Cuando iba en contra de la corriente, el bote no apoyaba sobre el agua todo el casco. Parecía tan inestable como si su quilla estuviese sobre un hilo, como los funámbulos a los que un día había visto en el atrio de la abadía. A cada instante corría peligro de zozobrar en el abismo. Incluso si llegaba a la otra orilla, sería un lugar desconocido, imposible de reconocer en la oscuridad. ¿Contra qué rocas chocaría? ¿Qué remolinos se lo tragarían? Estaba seguro en aquel momento de que la muerte le esperaba. La muerte. Dentro de unos instantes se presentaría ante Dios, saliendo de la cama de su amada tras haber roto los votos. ¿Cuánto tiempo le quedaba para rezar, para recurrir a su misericordia? Rezarle no se atrevía. Su oración no era digna de ser escuchada. Hacía tanto tiempo que sus confesiones incompletas eran mentirosas. Hacía tanto tiempo que profanaba el cuerpo de Cristo. Y ella. ¿No había engañado a la mujer que lo era todo para él, igual que él lo era para ella?
La había engañado igual que había engañado a Dios. Siempre había visto en la mujer a una seductora, como le habían enseñado. Había creído ceder a su seducción, pero el seductor era él. Él era el diablo. Le había hablado de Dios. Había mezclado las efusiones del amor divino con los peligrosos halagos de los poetas. Ella estaba sola. Sufría por ello. Le admiraba. No había pronunciado ningún voto. ¿Pero él? Aquella misma noche tendría que responder de su alma, que había perdido al mismo tiempo que la suya. Tenía que rezar. ¿Cómo hacerlo? Era demasiado fácil rezar ahora en la hora de la muerte, después de haber ofendido durante tanto tiempo a Dios, después de haberle olvidado durante tanto tiempo. En la hora de la muerte pensó en esa frase nueva que desde hacía unos años se añadía al final del Ave María como una imploración de los hombres a continuación del saludo del ángel. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pobres pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los dos únicos momentos que cuentan. Ahora, en la libertad del presente todavía abierto. Ahora, porque todo se jugaba a cada instante. Y en la hora de nuestra muerte, en el momento en que todo quedara concluido. Ahora y en la hora de nuestra muerte, para él, pobre pecador, era el mismo momento, era ahora. No se atrevía a rezar, pero la Virgen podía hacerlo por él. La Virgen que no cesa de rogar por nosotros. La Virgen que ruega por nosotros sin cesar, que ruega por nosotros, con nosotros, que ruega por nosotros en vez de nosotros, cuando no nos atrevemos, cuando nos faltan para hacerlo hasta la esperanza y la fe. La Virgen, abogada nuestra. La última oración que habían pronunciado sus labios, por distraída que estuviese su alma, era la Salve Regina. Los monjes la cantan al final del oficio de completas, que había cantado en el coro con sus hermanos al comienzo de aquella noche, de su última noche, antes de correr a la cala y desatar la barca. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Todo el himno le venía a la memoria, arrastrado por esa melodía tan perfecta y tan dulce que más parece canto de ángeles que de hombres. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Qué llena de sentido le parecía ahora cada palabra, y con todas sus fuerzas, con toda el alma hacía suya la última petición. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Tan poco tiempo, ahora, en la hora de la muerte, ¿le escucharía la Virgen? ¿Sabría la abogada persuadir a su hijo? ¿Le sería concedido a este pecador muerto por su pecado, muerto por haber prolongado en la hora de su pecado, le sería concedido ver al Señor? La orilla estaba cerca. El oleaje había cambiado bruscamente. La barca estaba en el límite de la contracorriente de la que el monje esperaba aprovecharse para subir hacia la abadía. Se inmovilizó de golpe con un crujido. Había chocado con una roca puesta al descubierto por la marea baja. En un instante, las aguas violentas la hicieron añicos. El monje trató de agarrarse a la roca. Resbaló, la soltó. El reflujo lo arrastró. Un remolino lo atrajo hacia el fondo. Abogada nuestra, muéstranos al Señor después de este destierro. Fin del cuento número 7. El monje ahogado.